Vamos, hola a todos y todas. Por fin logramos después de 40 minutos conectarnos y vamos a hacer, esto se llama, bueno, en todo caso, bueno, igual, buenas tardes a todos, buenos días a los que nos siguen desde Chile o desde otros países. Estamos aquí hoy con Hortensia Hidalgo Cáceres, por fin, originaria del pueblo Aymara del norte de Chile. Ella es parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. También es profesora y experta universitaria en derechos de los pueblos indígenas. Hola, Hortensia. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un placer de poder saludarles desde la puerta norte de Chile, desde Arica. Bueno, gracias, Hortensia. Les voy a pedir a los que nos están siguiendo que compartan para que más personas puedan ver este video, porque con todos los accidentes, digamos, técnicos que tuvimos, va a ser un poco difícil que ubiquen este video porque no es inesperado, lo sacamos así, digamos, de la nada. Entonces, bueno, en todo caso, trataremos de ser un poco más sintéticos para que no les quitemos demasiado tiempo, como ya estamos un poco atrasadas. Y yo quería preguntarte, Hortensia, ahí mismo, bueno, se me olvidó el tema, qué pena, entre tantas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de la narración terapéutica y de cómo esta práctica es parte de la medicina tradicional espiritual de los pueblos originarios de América Latina. Y entonces Hortensia es experta en este ámbito. Cuéntanos algo de ti, Hortensia. ¿Qué te motivó a tomar un camino socialmente comprometido? Bueno, primero, el nacer dentro de una cultura milenaria que tiene conocimientos indígenas que se han transmitido de generación en generación. Entonces, desde que nacemos, tenemos esta otra visión que no es occidental, sino es andina y que tiene que ver directamente con la relación que tenemos con la Pachamama, con la Madre Tierra, que es desde donde nacemos, ¿no? Que vivimos con los animales, que cultivamos nuestros alimentos, entonces hay una relación más cercana con la madre tierra. Y también, bueno, la situación en la que nací en Chile, yo nací en dictadura, en plena dictadura, en una época, en la época más oscura que ha tenido Chile, ¿no? Donde se veía muchas injusticias, donde se aplicaba aquí al que no estaba de acuerdo con el dictador, se le mataba, se desaparecieron personas, y donde fueron los años quizás más pobres que tuvo Chile, donde, y ahí uno ve y ahí uno crece en lo que es la solidaridad del pueblo. Y es justamente lo que está ocurriendo hoy en día, volver a las ollas comunes, volver a planificarse para poder ayudar al otro, para que el otro pueda comer. Es como la situación que estamos viviendo, y yo nací como en esa época en Chile, ¿no? Donde realmente la situación de la violación de derechos humanos se veía constantemente. Y es por eso que la Pacha, nosotros decimos la tierra, puso en mi camino a gente defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres, donde uno va fortaleciendo más quizás sus ideales. Y en ese caminar, caminamos juntos ya durante tantos años, y uno es una militante de los derechos humanos de hombres y mujeres. Y bueno, yo tengo dos identidades, ¿no? Que es la identidad de la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas como Aymara, pero también como mujer, ¿no? Feminista y mujer, y en eso estamos también, en la defensa y derecho de las mujeres. Bueno, recordemos a los que nos van a seguir que no, bueno, que Chile conoció una de las peores dictaduras que la historia nos ha propinado, digamos, recordemos Pinochet y todo lo que ha pasado. Entonces, Hortensia nace en ese periodo y claramente Chile es uno de los países que también más, digamos, ha tenido activistas. O sea, en su historia Chile ha sido siempre un país muy, muy activo, muy, digamos, donde muchas ideas se han, digamos, mezclado, han logrado crear diferentes realidades. Entonces yo quería hacerte otra pregunta. Entonces, estas dos identidades fueron las que, digamos, te motivaron a entrar en la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad de América Latina y Caribe. ¿Y qué nos puedes contar de esta organización, de qué se ocupa precisamente?
Bueno, primero complementarte que de acuerdo al sistema neoliberal que tenemos como economía en el país, es que en las comunidades indígenas y en territorios indígenas se ve primero mucha explotación, ¿no? Mucha explotación a los recursos naturales de los pueblos indígenas, y fue también lo primero que me motivó un poco a asociarme entre otros indígenas cuando era muy joven, ¿no? Y comencé la Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios, que son jóvenes indígenas, donde veíamos la problemática de la extracción de las aguas por posible extractivismo minero. En nuestra región, nosotros vivimos en el sector norte, donde hay un potencial minero. Y eso es también la lucha por el agua, fue la que me motiva cuando era muy joven, y ya estábamos en democracia, pero en democracia seguimos con una constitución que viene desde la época de la dictadura. Entonces, de ahí llegamos, y ya como tenía yo el tema medioambiental, la defensa territorial, es que yo conozco la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, y veo que es una organización, una instancia de mujeres que defienden la madre tierra, ¿no? A nivel local, nacional e internacional. Entonces, esas son las cuestiones que a mí me llama la atención de esta organización, que yo veía, la veía por internet, la veía por fotos, como mujeres de distintos lugares de Latinoamérica se reunían en defensa de la madre tierra. Y bueno, y es como el año como 2004 que yo ingreso a la Red de Mujeres, y para mí cada mujer que está ahí ha sido formadora también, formadora de espacios políticos, porque también la Red de Mujeres hace eso, hace el trabajo político de la incidencia a nivel local, nacional e internacional. Muchas veces suelen decir que los pueblos indígenas no debemos estar en espacios políticos, y principalmente las mujeres. Sin embargo, creemos que es totalmente distinto, ¿no? Debemos hacer política porque si no, o debemos incidir en la política para poder generar estos cambios. Y es así que a nivel la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina trabaja arduamente en el ámbito internacional de Naciones Unidas, tanto en todo lo que es la negociación del Convenio de Diversidad Biológica y en la Declaración Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esas son las dos instancias principalmente donde la red tiene una activa participación a nivel internacional de Naciones Unidas y trata de poder incidir. Yo creo que si los pueblos indígenas, si las mujeres indígenas no estuvieran participando desde esa situación, esos instrumentos internacionales serían malos, ¿no? No tendría un poco, o no se le pondría ahí lo que es los derechos de los pueblos indígenas. Lo mismo con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y esa es como la máxima carta fundamental de derechos de pueblos indígenas, y también estuvieron ahí participando por más de 20 años muchos hombres y mujeres indígenas en Naciones Unidas. Entonces, la diplomacia indígena sirve para eso, ¿no? Para incidir en instrumentos internacionales que después los estados partes deben aplicar en su país. Y es así que también tratamos de incidir a nivel nacional para que esto, principalmente estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el medio ambiente, con el resguardo de la naturaleza, se pueda resguardar desde los pueblos indígenas. Fíjate que el Convenio de Diversidad Biológica, en su artículo 8J, es fundamental porque reconoce los conocimientos indígenas, ¿no? Y la biodiversidad, las especies, las plantas, tienen que ver mucho, o sea, el recurso genético no se puede separar de lo que es el conocimiento tradicional. Y los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, son las sabedoras, las transmisoras de este conocimiento. Mira, lo que me estás diciendo me acuerda precisamente, hace unos años yo vivía en Roma y conocí esa lucha de la que me estás hablando, que es para la defensa en contra del extractivismo, Esmeralda.
hija, perdón. Hoy tenemos todos los problemas del mundo. Y precisamente conocí a unos representantes del pueblo mapuche que llegaron hasta Roma porque precisamente hay una de las multinacionales que está detrás de este tipo de extractivismo, ¿no? Entonces me acuerdo que conocí a estos activistas y ahí fue cuando empecé a interesarme también de toda la lucha que están llevando adelante los pueblos indígenas. De hecho, pues lo que me resulta que también, pues yo te hablo, por ejemplo, de Colombia, pues para los que no lo saben, pues yo soy mitad colombiana y sé que es uno, en este país, por ejemplo, muchísimos líderes sociales son asesinados por defender la biodiversidad y el ambiente, así como los derechos, ¿no? de estos pueblos. Y claro, es una situación bastante complicada y bueno que pues hayan siempre más asociaciones y, digamos, una presencia más fuerte como asociaciones internacionales para afirmar esos derechos y este rol que tienen los pueblos originarios. Yo quería hacerte otra pregunta también, porque recordemos que hoy el tema es más, digamos, atado a lo que es la medicina tradicional espiritual. Entonces yo quería preguntarte, también para entrar un poco más en el corazón del tema, que nos ayudes a entender cómo la medicina tradicional espiritual, cuál es el rol de la narración terapéutica dentro de la práctica tradicional espiritual indígena. A diferencia, bueno, primero que las identidades de los pueblos indígenas quizás es algo más, y principalmente la medicina indígena se entorna en un aspecto más completo, ¿no? Por ejemplo, primero es la relación con la madre tierra y con los animales, que es una, ¿no? Y segundo, la medicina indígena es algo holístico, ¿no? Es algo que tiene que ver directamente con todo, con el tema espiritual, y hay que entender nuestra identidad también, y por lo mismo tenemos tanta medicina. O sea, cada planta que hay en nuestras comunidades tiene propiedades curativas para algo. Mira que hoy día, con lo que ocurre con el COVID y la situación en que estamos viviendo, las personas están volviendo, recién dándose cuenta y valorando lo que tenemos como pueblos indígenas, que es unos conocimientos indígenas a través de la medicina importantísimos. Nosotros tenemos muchas medicinas que pueden fortalecer el sistema inmunológico hoy día con el tema del COVID. Y en muchas comunidades a nivel de Latinoamérica se están utilizando hoy día esas plantas medicinales para fortalecer el sistema inmunológico. Y bueno, y la relación, mira, nosotros también realizamos varios conversatorios virtuales y cada semana tenemos diferentes especialistas indígenas, médicos indígenas, ¿no? Yerbateros, médicas, con todo este conocimiento indígena. Y ellos nos plantean que una de las cuestiones que más han visto en este tiempo es el miedo en las personas. El miedo a enfermarse, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a quedar mal después de esta enfermedad. Y ellos dicen, ellos están sanando hoy día el miedo. Entonces, si tú te das cuenta, desde lo que es completo nuestro cuerpo, nuestras cuerpas para el pueblo indígena, no es separado, ¿no? Entonces, si uno tiene miedo, se tiene que curar ese miedo. También se tiene que curar. Entonces, no solamente es la salud de lo físico, sino también del alma, ¿no? De la hayu que le decimos nosotros. Nosotros decimos la hayu al alma. A veces nosotros perdemos el hayu por miedo. Y nuestros médicos llaman nuestro hayu cuando se pierde por miedo. Y vuelve a nuestras cuerpas, a nuestros cuerpos. Entonces, tiene que ver la sanación espiritual con la sanación física. Por eso es un complemento, es algo que no se puede separar. Y claro, en la medicina occidental se separa, ¿no? Claro. Y para esto tenemos, nuestras comunidades son farmacias abiertas,
llenísimas, pero llenísimas de medicamentos, que, o sea, de medicina indígena, que muchas veces te va a ayudar a recuperarte de alguna enfermedad. Y eso también hace, y tiene que ver también con la alimentación sana, esa alimentación que tenemos en las comunidades, que es libre de tóxicos, que es totalmente natural, 100% natural muchas veces, los que tenemos, ¿no? Hay otras comunidades que lamentablemente han perdido sus territorios y están empresas hoy día trabajando en esas comunidades con todo lo que implica modificar genéticamente algunas de nuestras semillas. Y bueno, y a nivel de Latinoamérica, bueno, también hay mucha problemática en cuanto a la soberanía alimentaria, y en eso es la lucha constante que tenemos por realmente tener una soberanía alimentaria, porque es lo más importante también para nuestro organismo. Gracias. De hecho, es como si hubiera, digamos, una interacción no solamente con lo que es el cuerpo, sino con todo lo que nos rodea. De hecho, yo seguí uno de los encuentros, pues traté de seguirlo todo, pero era bastante largo, uno de los encuentros que hicieron, y me pareció muy interesante también la relación entre, digamos, todos los elementos que son parte de la naturaleza. O sea, es una, digamos, yo le vería como una interacción, pero también ¿por qué no? Una narración, porque, o sea, es todo conectado, no se puede pensar el espíritu desvinculado de lo que es el cuerpo o lo que es el medio ambiente, y me parecieron muy, muy interesantes los aportes, ¿no? Y bueno, de hecho, yo me sentí bastante identificada en algunas de las cosas que hicieron, que me parecieron muy interesantes, que vi que de alguna forma logro ver en lo que estoy haciendo en este momento con lo que es la narración terapéutica, ¿no? Como te explicaba la otra vez, lo que yo concibo como narración terapéutica es comunicación, ¿no? La narración es comunicación, y en cuanto a comunicación, siendo auténtica, básicamente es terapéutica, porque nos vuelve a llevar a una concepción de nosotros mismos como parte de un conjunto, y despojándonos de tantas cosas, como tú dices, occidentales, los roles, las etiquetas, los perjuicios, y nos vuelve a llevar a una perspectiva básica, ¿no? Vernos como personas, como seres humanos, adentro de lo que es el ambiente que nos rodea, que no solamente es hecho de personas, sino de todo lo que nos rodea. Y me pareció muy interesante. Según tú, ¿cuáles son los aspectos de la narración terapéutica en esta perspectiva? De acuerdo con esa perspectiva, que sientes que hacen parte de los proyectos en los cuales has participado, y según tú, ¿cuál es el impacto de la narración en la protección de la biodiversidad para las mujeres indígenas? Bueno, primero es importante para una narración terapéutica es que tengamos nuestros recursos, ¿no? Que tengamos nuestro territorio, y en nuestro territorio podamos seguir teniendo nuestra medicina, todo nuestro recurso genético, que aún permanezca ahí. Porque hay mucho saqueo también, desde las farmacéuticas, desde empresas, desde botánicas que llegan a las comunidades a extraer estos recursos. Entonces, primero contarte que hubieron años de lucha, casi más de 10 años de lucha de Naciones Unidas para la creación del protocolo de Nagoya, que tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos, al acceso. Entonces, este protocolo de Nagoya viene a regular el acceso a los recursos de los pueblos indígenas, que, como te decía, los pueblos indígenas tenemos una cantidad de recursos genéticos que no se puede separar del conocimiento indígena. Primero es eso, tener eso y resguardarlo. Porque si perdemos el territorio, si perdemos lo más importante, que es la naturaleza, la biodiversidad que está ahí, no podríamos hacer narración terapéutica, no podríamos sanarnos. Entonces, eso es lo principal. Y bueno, y el rol de las mujeres es fundamental, ¿no? Porque las mujeres somos transmisoras de estos conocimientos indígenas, ¿no? Se transmiten de generación en generación. Y principalmente cumplen el rol en algunos, porque hay otros que cumplen también el rol los hombres, ¿no? De la sanación espiritual y de la sanación de esta medicina. Entonces, por eso es fundamental, ¿no? Primero,
y en lo que estamos en Latinoamérica, porque la extracción, el robo a lo que es nuestra medicina es constante. Entonces, nosotros y nosotras y nosotros estamos siempre en una lucha constante en la defensa del territorio y en la defensa de nuestra diversidad ecológica que tenemos. Esa diversidad en especies, de plantas, de animales, es primero resguardarlo. Teniendo ese resguardo y teniendo el territorio, porque como tú planteabas, la problemática mapuche que hoy día no tienen territorio, ¿no? Que en tiempo de dictadura y en otros tiempos, sus territorios fueron dados a empresas, fueron dados a otras personas, y hoy día en esos sectores hay monocultivos, solo monocultivos. Son pocos los bosques nativos que hay en el sector mapuche, y donde lo hay, lo cuidan muy bien para que tenga ese valor, ¿no? Donde sacar los conocimientos indígenas, donde sacar todo lo que es la medicina, pero también donde poder resguardarse espiritualmente, ¿no? Entonces, el rol de las mujeres indígenas es fundamental en eso, y yo creo que va a seguir, ¿no? En la defensa, y que no es fácil, no es algo fácil, porque ahí está, luego viene cuando tú defiendes tu territorio, cuando tú defiendes el extractivismo, viene la persecución de las Fuerzas Armadas, principalmente acá en Chile pasa mucho, ¿no? El encarcelamiento, sí. Tenemos hermanos mapuches hoy día presos políticos que llevan tiempo, que llevan años. De hecho, nuestro hermano que estuvo en el webinar anterior, Premio Nobel Verde, cuando recibió ese premio, el hermano Alberto Mapuche, estaba preso, estaba en la cárcel. Entonces, o sea, a quienes defienden el territorio, a quienes defienden la madre tierra, se les encarcela. Tenemos el caso de Macarena Valdés, que se supone desde los primeros informes que ella se suicidó, pero luego vemos los otros informes que no, ella la asesinaron, y ella era una defensora de la madre tierra también. O sea, así como tú nos señalas el caso de Colombia, hay casos en Brasil y en diferentes partes de Latinoamérica, es la constante. Y hoy día las mujeres están jugando ese rol también. Antiguamente se decían que eran los hombres los que estaban a la cabeza, hoy día las mujeres también están cumpliendo ese rol político de la defensa territorial. Sí, y de hecho me parece que vi en las noticias que compartiste de algo que le ha pasado a esta representante en Bolivia. Ahora estoy buscando la noticia porque se me olvidó el nombre, Silvia me parece. Silvia Lasarte. Espera. Sí, vi la noticia. Con profundo pesar, ¿no? Comunicarles que Silvia Lasarte, una gran dirigente de Bolivia, indígena, ella falleció hace pocos días, ella tenía dolencias respiratorias, pero producto de lo que son las movilizaciones en defensa a la madre tierra, ¿no? Ella de un sector totalero, donde ella, a través de golpes, la policía la tiró, la golpeó, que le destruyó parte de sus pulmones. Entonces, ella tuvo su vida con estas dolencias. Pese a esas dolencias que tenía, que la represión del Estado boliviano de ese entonces, ella fue una gran mujer que luchó por la construcción de Bolivia, ¿no? Y se hizo parte de esta gran reconstrucción para que Evo Morales llegara en esos años al poder, y ella fue una de las que formó el MAS, ¿no? El movimiento socialista, y ella fue tan importante para todas las mujeres de Latinoamérica, fue una mujer sumamente importante porque fue la presidenta de la Asamblea Constituyente. La primera, ¿no? La primera mujer indígena a la cabeza de una Asamblea Constituyente que cambió la historia de Bolivia, porque cambió la Constitución. Esa Constitución dictatorial que venía por años, la cambió por una Constitución que está más ligada a la madre tierra y a la defensa también del territorio y de los recursos. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso porque es la primera constitución donde se menciona, la Pachamama, precisamente con este término también, ¿no? Pues qué interesante. Un ejemplo de la madre tierra. Cambió. Pero
por lo que me dices, ¿cuál es la condición en este momento con respecto a todas estas luchas que se están haciendo para los derechos, pero sobre todo para el medio ambiente? Pues los pueblos originarios son uno de los principales defensores del medio ambiente. ¿Cuál es la condición que viven no solamente en Chile, en varios países? O sea, ¿sigue esta forma de represión y todo lo que me estás contando? Efectivamente, o sea, en toda Latinoamérica y en estos distintos conversatorios virtuales hemos tenido hermanos y hermanas indígenas de toda Latinoamérica, donde nos dicen, ¿no? Y bueno, y en esto nosotros, en esta red también son mujeres indígenas de diferentes lugares y también de hombres que nos vamos haciendo alianzas para algunos temas, y efectivamente, o sea, los pueblos indígenas vivimos resistiendo. Esa es la forma de vivir, resistiendo. Pese a eso, estamos ahí, estamos viviendo y tratando de mantener nuestras tradiciones, nuestra identidad y haciéndole frente a la lucha desde diferentes ámbitos, desde lo político, pero también de la resistencia del territorio donde hay que poner la cuerpa muchas veces a las balas, a los palos y al encarcelamiento, ¿no? Y eso también hoy día también es más compleja con esta situación del COVID, Claro. porque los pueblos indígenas están siendo más afectados. Si bien es cierto, los pueblos indígenas hemos vivido muchas pandemias, muchas enfermedades, y aún así la resiliencia en la que tenemos para soportarlo nos mantiene en vida. Yo creo que de esta igual vamos a salir, pese a que ya hay hermanos indígenas. Bueno, aquí en mi región, por ejemplo, ya hay varios hermanos indígenas que nos dejaron producto del COVID a nivel nacional. Y para qué decir, bueno, el FILAC, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, yo los invito a buscar la página del FILAC, y ellos tienen en el segundo informe donde se ve la situación de América Latina, de los pueblos indígenas frente al COVID, pero también hay experiencias y aprendizajes buenos, desde bajo de la libre determinación, cómo los pueblos indígenas enfrentan esta situación. Y uno de los capítulos muestra justamente lo que ya estamos hablando, de la medicina, que a través de la medicina indígena ellos están enfrentando esta situación y están tratando de mejorar y salvar vidas, y están puestos para salvar vidas con los conocimientos indígenas y con las plantas medicinales que tienen muchísimas propiedades, y además también bajo la alimentación indígena, que es una alimentación muy sana. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la quinoa. La Sí, quinoa me es encanta. un alimento totalmente nutritivo, fortalece el sistema inmunológico. Entonces, nosotros tenemos bastante alimentos muy sanos, muy nutritivos, que ayudan también a mantenerte mejor en estas etapas en esta crisis en la que estamos viviendo. Y claro, además resistir cuando hay una narración dominante tan fuerte, manteniendo los propios, la propia cultura y lo que son las tradiciones, no es fácil, ¿no? Yo quería decirte, ¿cuál es el impacto de estos encuentros virtuales en donde se comparten experiencias a partir de diferentes países? Mira, bueno, para explicar a quienes nos ven, nosotros hacemos estos conversatorios virtual cada semana con distintos hermanos y hermanas indígenas de Latinoamérica, y principalmente sabedores de conocimientos tradicionales. Estas personas que realmente manejan la medicina tradicional y espiritual. El tema siempre es espiritual también, porque entonces la experiencia ha sido bastante buena, porque si bien es cierto, tenemos algunas particularidades de los pueblos indígenas, nuestra semejanza. Fíjate que en la última vimos un tema que no se toca mucho, que es el tema de la muerte. Por ejemplo, el pueblo Wayuu, para ellos el cuerpo o el entierro tiene que ser muy simbólico y tiene una ritualidad muy importante. Entonces, hoy día con la pandemia, por ejemplo, algunos cuerpos los queman. Entonces, ellos manifestaban la gran problemática que hoy día su identidad, su espiritualidad sufre con algunos protocolos sanitarios que tienen que ver con el COVID. Imagínate qué problemática tan grande para un pueblo, que el cuerpo cuando está en muerte es importante tener que quemarlo. Entonces, cuestiones como esas nos vamos viendo algunas situaciones. Nuestra hermana de Perú, fíjate que nos dijo algo muy lindo.
hoy día todos andamos con tapabocas, ¿no? Aquí en Latinoamérica todos, o sea, puedo Sí, mostrar mi rostro, pero nosotras nos mostramos el rostro ya meses, meses. Pero ¿qué lleva esto? A taparte y a mirarte mejor en los ojos. Entonces ella decía, ¿qué ha traído esto? De por fin mirarnos a los ojos y ver desde adentro, que uno a través de los ojos puede ver lo de adentro de las personas. Entonces, eh, ella nos señalaba, ¿no? Y también la importancia de realizar ceremonias, nuestras ceremonias tradicionales, de realizarlas, de prender velas, de hacer nuestros rituales. Cada pueblo tiene rituales diferentes, ¿no? De hacer nuestros rituales nosotros a través de la hoja de coca, que es la hoja sagrada, tenemos como esa transmisión con la Madre Tierra. Entonces, chayar, bilanchar, que son nuestras tradiciones, es tener que hacerlas para tener un equilibrio mejor con la Madre Tierra. Nos planteaban también la buena alimentación, y también estar disponible para la sociedad en general, ¿no? De poder compartir estos conocimientos hoy día con la sociedad en general, y fíjate que lo más importante es también darnos cuenta es que la sociedad occidental o quienes no valoraban lo que es la medicina tradicional, hoy día la estén valorando y la quieran ocupar. Y por otro lado también es la importancia de darle, la gente está poniendo, mira, hoy día los precios de los alimentos han subido un 400%. Aquí en Latinoamérica, si antes comprabas un kilo de papa a 500 pesos, ya lo compras a 1000 pesos, que es el doble, ¿ya? Entonces, ¿a qué le dan importancia hoy día? Al cultivar su propio alimento. La gente está volviendo a hacer sus huertas en sus casas, y aquellos que muchas veces dejaron el campo para irse a la ciudad y hoy día las ciudades no están productivamente laborando, están volviendo a las comunidades también. Entonces, se le está dando un valor a lo que es el cultivo sano y que uno pueda cultivar. Entonces, cuando uno cultiva, cuando uno cría animales, es otra relación que tiene con la madre tierra. Entonces, yo le hago un llamado a todos los que nos ven y nos escuchan que se acerquen a la madre tierra y van a entender, porque de los libros no puede tener algún conocimiento, pero las vivencias son lo más importantes. El poder estar en la tierra, el poder sentir la lluvia, el poder ver los animales. Por ejemplo, yo tengo bastantes vacas, cada una tiene un nombre, cada una es distinta a la otra, es como los hijos, ¿no? Cada una es diferente, una es traviesa, una es llorona, una es revoltosa, una es porfiada. Entonces, te das cuenta de esa relación con cada animal. Por ejemplo, esta semana nacieron 2 bebés y ya están saltando, pero uno es más tranquilo, uno es más inquieto. Entonces, tú te das cuenta de esa relación directa con nuestros hermanos menores, que son los animales. Entonces, claro. es otra la relación. Por ejemplo, nosotros estamos en temporada de hacer papachún. Mira que para enfrentar los efectos del cambio climático que también afectan a nuestras comunidades, nosotros tenemos algunas soluciones. Las políticas de adaptación y mitigación que plantean a veces los gobiernos no son efectivas, ¿no? Pero yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros, después de la papa que todos comemos, nosotros tenemos una papa que es distinta, que se llama la papa chuño, que es una papa deshidratada. Es una papa que se le saca todo el agua y que se seca. Esa papa, para nosotros, puede durar 20 años. Imagínate. Entonces, si el próximo año hay sequía o hay sobre lluvia, hay mucha lluvia y no tenemos papa, que la papa es nuestro alimento fundamental, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos guardadas nuestras bodegas papas para darle a toda una comunidad, a toda una población. Entonces, son saberes indígenas que tú tienes hoy día para paliar cientos de enfrentamientos que vemos con el tema del cambio climático. Entonces, esos conocimientos, y fíjate que esto es lindo realizarlo, de sacrificado también realizar esto, porque tú vas a una ladera del cerro, pones la papa, la pisas, la vas pisando en la noche y en la mañana, o sea, en esos lugares más fríos que hay, y hoy día, y esperando las heladas, esas heladas que a veces llegan a 10 grados bajo cero, nos sirven mucho para la papa, para que se deshidrate y nos pueda durar muchísimos años. Entonces,
esos conocimientos indígenas para nosotros son los más importantes, el que los podamos tener y el que podamos sembrar, el que podamos, porque ya en este momento yo estoy en la ciudad, pero dejo mi vestido y yo me voy al campo y voy a sembrar. Lamentablemente hoy día con la crisis que tenemos medidas sanitarias, tenemos aduanas sanitarias que no nos permiten, porque les cuento que el pueblo aymara es un pueblo que es transfronterizo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra nación es una sola, pero está dividida, quebrada por fronteras. Entonces estamos divididos entre Bolivia, Perú, norte de Chile y algún espacio también de Argentina. Entonces tenemos familia y tenemos territorio, algunos en diferentes lugares. Yo tengo mi familia en Bolivia y en Chile. Entonces, llevamos meses y entre las comunidades también del mismo país, meses sin poder ir a nuestros lugares de origen, viendo o ver a nuestros familiares. Por eso esperamos que esto pase. Y un llamado también, todas las personas somos energía. Tenemos energías, entonces a sumar las energías de las de diferente espiritualidad y de las diferentes formas de ver, para que esto pase luego y podamos volver no siendo los mismos, volver a la normalidad, pero siendo otras personas, mejores personas, valorando lo que son los conocimientos indígenas, valorando el campo, valorando la lucha que hacen los pueblos indígenas por defender los bosques, los territorios. De hecho, lo que acabas de decir es muy interesante porque lo primero que yo noté cuando me mandaste, digamos, una pequeña descripción de quién eres, fue que, y aquí le veo el poder de las palabras y el poder también transformador de las palabras, ¿no? Porque tú me dijiste, soy originaria del pueblo aymara, y bueno, del norte de Chile. O sea, lo primero fue, digamos, poner en evidenciar el hecho de que tú perteneces a este pueblo que, bueno, de pronto se encuentra en el norte de Chile. Me pareció muy interesante y también muy simbólico, ¿no? Y bueno, y también es yo creo, un síntoma también de una conciencia que se está haciendo siempre más fuerte. O sea, me pareció también, me acuerdo también que mencionaron también que para ustedes este es el año del sol, si no me equivoco, ¿no? Sí, nosotros, bueno, el 21 de junio renovamos energía, porque en nuestro calendario agrícola, que es muy distinto al calendario gregoriano que utiliza la mayoría del mundo, renovamos, es un nuevo ciclo, nosotros le decimos un nuevo Pachacuti, un nuevo tiempo que viene con más fuerza. Entonces, cada 21 de junio nosotros esperamos el sol, la venida del sol, que viene a llenarnos de energía. Nosotros lo esperamos con los brazos, con las palmas y los brazos arriba, así, en los primeros rayos del sol. Y eso nos da la energía para seguir en este camino y justamente en estos tiempos que son mucho más difíciles que otros. Y nos da la energía y también nos dice que es tiempo de algunos sistemas agrícolas, es tiempo de los cambios, es tiempo de que nazcan más bebés los animales, nos marca, nos dice, ¿no? Desde aquí para un allá. ¿no? También para la conciencia. Claro. Y fíjate que el 21 de junio para nosotros es sumamente importante en este nuevo ciclo. En este nuevo ciclo porque viene a cambiarte también esas energías y a darte más energía. Entonces, para nosotros le llamamos Wilcafuti, ¿no? Que es la vuelta al sol. Y para nosotros el sol es sagrado, la mama luna, que es la mama paxi en Aymara, nuestros achachilas, que los achachilas son las personas que nos dejaron, pero siguen presentes, ¿no? Porque nos dejaron en su cuerpo, pero el espíritu sigue aquí. Fíjate que en la última webinar que tuvimos, el hermano de Ecuador nos decía, yo sé que hoy día soy hombre, persona, pero no sé lo que fui ayer, ni sé lo que seré mañana. Dice, y nos preguntaba, ¿ustedes sueñan que vuelan? ¿Sueñan que nadan? Bueno, posiblemente antes fueron aves, si les gusta, si sueñan con que vuelan, fueron aves.
Si sueñan que nadan, que fueron peces. Si sueñan que están quietos siempre, fueron plantas. Y fíjate que nosotros cuando sentimos un viento en la casa o algo, decimos, hola, adelante, porque puede ser el abuelo que nos dejó, puede ser alguien que nos dejó. Entonces, te das cuenta esa relación que tenemos, que es muy distinta, donde todo tiene vida. Las piedras tienen vida, los ríos tienen vida, entonces es una forma de relacionarse directamente, entonces por eso es una terapia diferente, ¿no? Una medicina diferente y un alimento para el cuerpo muy diferente de la visión occidental. Tú estás loca hablando con el río. Bueno, digamos, Posiblemente. es una comunicación no verbal con lo que nos rodea y también es terapéutica, ¿no? Claro, posiblemente para el que tiene otra cultura, Claro. una loca, ¿no? Pero para nosotros, el permiso, si yo voy a entrar a un río, el permiso al río. No permiso, porque voy a invadir un espacio. Si voy a ir a un espacio sagrado, no puedo llegar y entrar tampoco. Entonces, son eso, ¿no? El respeto que uno tiene por los animales, por la biodiversidad, y con ese respeto que nos alimenta, nos fortalece cada día, es que estamos cada día en esa defensa, ¿no? En esa defensa por mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres y principalmente nuestro territorio. Hablando de símbolos, hablaste de lo que te dijo, ¿no? Tu hermana de Perú, dijiste de la importancia de volver a mirarse a los ojos, pero también toda esta situación que se ha vivido desde el año pasado nos ha traído símbolos también negativos, ¿no? ¿Cómo interpretas el hecho de que, por ejemplo, Chile fue el primer país donde donde empezaron muchas protestas y donde se empezaron a tirarle balas a las personas a los ojos, a golpearle en la cara y tratar de cegarlas, ¿no? Y luego fue algo que empezó en muchos otros países, esta forma de atacar a las personas a los ojos, ¿no? Y es muy simbólico, me parece, porque es como no tienes que ver, tienes que taparte los ojos. Y ahora nos viene la mascarilla, ¿no? O sea, me parece muy simbólico también. ¿Cómo ves estos símbolos, considerando también lo que me contaste? Contarte que en Chile siempre ha existido esa resistencia por la política neoliberal que llevamos, porque aquí la educación es privatizada, la salud es privatizada, aquí no es como otros países de Latinoamérica, aquí si tú quieres estudiar tienes que pagar, si te quieres ir al doctor tienes que pagar, no es gratis, no es aquí fíjate que solamente desde el gobierno anterior que hay una gratuidad en la educación superior, si uno quiere ir a la universidad es un privilegio. Y hoy día hay, claro, hay una cantidad de personas que quizás es mínima que puede estudiar la universidad gratis. Recién ahora, ¿te das cuenta? Hay otros lugares, otros países donde la educación es gratuita. Bueno, y la revuelta social que se vino del 18 de octubre, por supuesto que marca un antes y un después. Porque aquí las personas se dieron cuenta que era necesario un cambio constitucional. Por fin se dieron, o sea, yo creo que lo hemos tenido siempre en cuenta, pero como vivimos de una dictadura es el miedo a la protesta muchas veces, el miedo a eso porque, o sea, te mataban si pensabas diferente o si salías a protestar, no se podía realizar. Entonces, por eso, desde el 18 de octubre marca un antes y un después, y la revuelta social vino a darle esa fortaleza y también se le agradece a los jóvenes, porque los jóvenes fueron quienes comenzaron y tuvieron la valentía de un día saltar. Fíjate que el metro subió, pero ellos saltaron el metro y dijeron no, basta de abusos, basta de esto. Pero no fueron esos 30 pesos del metro, sino que fueron por 30 años de estar luchando con esta constitución. Y claro, la represión del Estado fue terrible, física y sexual, ¿no? A las mujeres le hicieron nosotros decimos que es violencia política y sexual, ¿no? Claro. Porque se la tomaron detenida dentro de la detención, carabinero tocó, violó, les hizo hacer sentadillas, que sentadillas ponerse las manos aquí y hacerse hacia abajo, desnuda, entonces violando todos los derechos humanos de las mujeres y de los hombres. Y lo otro que tú nos señalas, ¿no? Es dejarte sin ojos.
más de 500 personas sin ojos, porque los balines iban directo a los ojos, o sea, el disparo iba directo a los ojos. Y esa era la intención, de mutilarte, de que perdieras los ojos. Y fíjate que justamente para la revuelta social nacen algunas leyes express que prohíben el encapucharte, en el ponerte la capucha o el pañuelo, porque todos salían con pañuelos aquí. Y hoy día, mira cómo es la situación. Hoy día todos estamos con pañuelos casi encapuchados. Te das cuenta cómo es la vida, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo concilias el hecho de ser feminista con también tus tradiciones ligadas a tu origen, ¿no? Primero, porque el feminismo también nace, digamos, en un contexto más occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo concilias? Primero, manifestar porque hay diferentes tipos de feminismo, ¿no? Entendiendo el feminismo desde la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y la lucha de la igualdad es tema de derechos humanos. Entonces, claro. Yo soy una defensora de los derechos humanos y dentro de eso se plantean los derechos de todas las personas y ahí están también los de la mujer y de los pueblos indígenas. Hay cierto feminismo también, está el feminismo comunitario, que tiene que ver un poco con nuestra realidad como pueblos indígenas, con la defensa territorial de nuestro. Pero para nosotras han sido las feministas, yo le debo a unas feministas poder haber llegado a la universidad. En Chile antes las mujeres no podían entrar a la universidad. Yo le debo a una feminista el tener un derecho a voto. Antes las mujeres en Chile no votaban. Entonces, ¿cómo no ser feminista? Si son quienes han podido lograr algunos derechos. Y otras mujeres, y quizás a veces sin saber que uno es feminista, ¿no? Porque tú estás luchando por una igualdad. Eso es lo que nos lleva a ser feministas, luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y eso, lamentablemente, esa situación aún la vemos, la vulneración de los derechos de las mujeres, principalmente aquí en Chile. Imagínate que se está discutiendo estos días un postnatal de emergencia aquí en Chile. Y que la derecha chilena se negaba que las mujeres que hoy día en esta pandemia, que hoy día en Chile van al 7º lugar del mundo con más contagiados, la situación es gravísima aquí, y planteaba un postnatal para que esas mujeres que tienen hoy día hijos e hijas se quedaran en sus casas con sus hijos y no vayan a la empresa, porque lamentablemente vivimos el COVID aquí, solamente paralizan y se les paraliza obligatoriamente a los pequeños comerciantes. Pero las empresas, las transnacionales o las empresas grandes siguen trabajando y esos trabajadores y trabajadoras siguen exponiéndose al contagio. Entonces, ¿qué se pedía? Y fue tan difícil, para que tú te des cuenta, este Chile que dice ser el jaguar de Latinoamérica, esté negándole ese derecho a las mujeres de cuidar a sus hijos. Entonces, okay. ¿Cómo no ser feminista cuando tú ves todas estas desigualdades y estas cosas, ¿no? Y bueno, y han sido nuestras aliadas en muchas luchas territoriales y en eso. Bueno, quería hacerte unas últimas preguntas para que vayamos acabando. ¿Qué lecciones has aprendido de tu experiencia personal y cuáles son las dificultades que has encontrado con respecto al tema de que estamos hablando? Bueno, las dificultades, primero en el país, es esa constitución dictatorial que vino a privatizar desde el agua hasta los bosques. Entonces, ese es primero el gran tropiezo que tenemos. Teníamos para este año la votación, un plebiscito para la constituyente, que por la pandemia se ha postergado. Nosotros esperamos que realmente volvamos, es una esperanza para una verdadera democracia hacer un plebiscito para una nueva constituyente y cambiar esa constitución dictatorial que viene a amarrar todo y nuestros territorios también. Entonces, eso es. Luego que en Chile, por ejemplo, no tenemos un reconocimiento constitucional como pueblos indígenas, no se nos reconoce. Eso es sumamente importante, reconocer la plurinacionalidad que tiene Chile, ¿no? Esta diversidad de pueblos que están persistentes a la creación del Estado chileno. Entonces, sumamente importante eso. El machismo, ¿no? El machismo imperante que tiene la sociedad chilena, ¿no? El patriarcado que tiene la sociedad chilena en cuanto a que decidan
por los cuerpos de las mujeres. Fíjate que ha sido tan difícil en este país, se han llegado a logros importantísimos. Cada vez vamos avanzando un poquito, pero a veces sentimos que retrocedimos con ciertos gobiernos. Por ejemplo, hoy día este gobierno de derecha es lo mismo, no avanza, quiere retroceder con estos mismos derechos laborales que te planteaba hacia las mujeres, y principalmente hacia las mujeres más precarizadas. Bueno, esos son los tropiezos. ¿Y qué yo saco como ventajas de esto? El poder compartir con más mujeres, el aprender de más mujeres, el aprender de nuestros sabios, de nuestros abuelos que nos han dejado una cultura milenaria y riquísima. Es lo que yo llevo y con mucho orgullo, ¿no? Tener una familia, un padre dedicado a la agricultura, a la ganadería, que te enseñe el amor a la tierra, es como yo creo lo más importante que uno puede tener, es la educación más importante, quizás más que la que fue a la universidad o los títulos que uno pueda sacar. Esa es como la educación más importante, y es lo que yo le hacía, ¿no? El llamado a volver. Y a los que no tienen territorio en área rural, vayan, busquen a los amigos que tienen, y siempre hay espacios abiertos para conocer o escuchar, o vayan a un lugar alejado y escuchen el mar, el río, las aves, y van a ver que va a ser muy diferente. Hablen con los animales, siempre hay respuesta. Gracias, Hortensia. Bueno, yo quiero saludar, vi que alguna persona nos logró seguir, pero pues desafortunadamente con los problemas que tuvimos entre la conexión, mi hija que llegó y varias cosas, hoy ha sido todo bastante complicado, pero en todo caso les quiero agradecer que nos hayan seguido, y pues los que nos seguirán en YouTube, pues también entiendan la situación, porque seguramente uno que sigue después dice, pero ¿qué está pasando? Claro, no entienden, tuvimos bastantes problemas hoy. Yo te quería agradecer, y yo digo que sí, que por el momento pues está bien, y de pronto volveremos en el tema más adelante, porque ya estamos bastante fuera de lo que es el horario. Y bueno, te quería agradecer por compartir tu experiencia y lo que haces, y bueno, lo que has vivido también, ¿no? Y les pido que nos sigan en Peace World, en Storytelling Talk, pero también podrán ver este encuentro como los otros en YouTube. Yo luego, Hortensia, te voy a mandar el enlace para que puedas compartirlo. Y bueno, gracias por hoy, y perdón por tantas complicaciones. Y bueno, la semana entrante, como dije en los otros directos, me encontraremos para hablar de ética en la narración periodística y cómo la xenofobia en el África del Sur sigue bastante fuerte. Bueno, por hoy, gracias, Hortensia, y perdón por tantas otra vez, porque me siento bastante apenada. No, gracias a ti, un saludo grande y un abrazo muy grande a todos y todas quienes nos escuchan, y como les decía, somos energía, y a fluir esa energía para pasar estos tiempos. Aquí en Latinoamérica está muy compleja la situación, y en eso tenemos que ser fuerte para soportar estos mal tiempos, que ya vendrá otro Pachacuti que será mejor. Absolutamente. Bueno, los que nos seguirán después y tienen alguna pregunta que nos quieren hacer con respecto a lo que hablamos hoy, pueden escribirnos en la página de Peace World, pueden escribirnos en la página de Storytelling Talks, también está el correo electrónico peacewords.info@gmail.com. Si no, pueden, no sé, escribirte directamente a ti también. Tú también tienes Facebook, no sé. Y si hay alguna pregunta, alguna cosa, aquí estaremos más adelante, porque hoy, claro, no se pudo con este retraso. Bueno, entonces, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Chao. Chao.